Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o de lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol. Estaba claro lo que me gustaba, dónde me detenía, y una vez descubierta la especialidad, me dediqué solo a eso. Me gustaban los enfermos pulmonares, reminiscencias de Helen, Hipólito y todos los otros tísicos con seguridad, y los enfermos cardíacos. Eso tenía su costado vulgar, pero solo si eran ancianos o después de los 50, cuando pensaban intervenir espantos como el colesterol. Si eran jóvenes, qué elegancia, porque por lo general no se notaba. Si eran hermosos, era una suerte de belleza arruinada, pero secreta. Todas las otras enfermedades solían tener un plazo. Esto era diferente. Podía morirse en cualquier momento. Una vez me compré un CD en una librería médica, donde todos los empleados pensaban que era un estudiante que me había encargado de hacérselo saber precavida, que se llamaba Ruidos Cardíacos. Nada me había dado antes tanta felicidad. Supongo que lo que a los hombres y mujeres normales les provoca escuchar gemir de placer al sexo que les guste, a mí me lo provocaba escuchar el latir de esos corazones arruinados. Tanta variedad, tantos latidos diferentes, todos significando cosas distintas, todos hermosos. Las otras enfermedades no se escuchaban, es más, muchas se olían, cosa que me desagradaba. Si salía con el MP3 player a andar en bicicleta, tenía que parar porque me excitaba demasiado. Así que los escuchaba de noche en casa, y en esa época me preocupé porque no me interesaba el sexo real. Las pistas de audio con latidos de corazones lo suplían todo. Podía masturbarme con los auriculares puestos por horas, chorreando entre las piernas, con el brazo contracturado de tanto frotar que el clítoris inflamado hasta alcanzar el tamaño de una uva grandota. Los peligros de fumar en la cama, de la periodista y escritora argentina Mariana Enríquez, es el texto que los invitamos a revisar en esta noche en una nueva emisión de nuestro programa radial La República de las Letras, como cada martes a través de las ondas de Radio Sol y en nuestras plataformas de Spotify. Doy la bienvenida a mis queridos compañeros que hoy están todos presentes. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y contarles primero que este libro es el segundo publicado por esta escritora super mega ventas argentina, y fue escrito y publicado el año 2009. Claro, el 2009, y tuvo su primera edición. Yo tengo una hermosa edición de Anagrama. Fue publicado en otro. El profesor Campos debe saber por qué ama mucho a la Mariana Enríquez. De hecho, cuando hemos leído a la Silvia Plath, el profesor Campos entró desde la Mariana Enríquez. Oye, bueno, les invité a revisar este texto. El texto que es un texto que consta de 12 cuentos pequeños, con ejes temáticos que están relativamente bien definidos. La envidia, los celos, en el caso de este cuento que se llama ¿Dónde estás, corazón?, que es un cuento breve, que a mí me gustó mucho porque además toca varias aristas que pueden estar que yo pienso que tiene una fuerte, ahí hay algo que pensar en relación al poder y el sexo. ¿Qué les pareció, queridos compañeros? Sí, no, los peligros de fumar en la cama es como... Hay como, cuando uno se lee varios libros de la Mariana Enríquez, como que tú sentís que estáis como en un universo de la autora, en el sentido de que como que se va tejiendo, o sea, como que hay personajes, hay atmósfera, hay ciertas obsesiones, digamos, que se van repitiendo. No sé, por ejemplo, el primer cuento, que es el desentierro de la Angelita, es súper parecido al primer cuento del último libro también de cuentos de ella, del año 2024, que se llama Un lugar soleado para gente sombría, que tiene que ver precisamente con estos muertos que te van siguiendo. En el caso, digamos, de la Angelita, tiene que ver con una historia familiar, ¿sí? Ella encuentra, digamos, los huesitos en un patio, en el fondo de un patio. Entonces uno va viendo como que entra, digamos, en esa dinámica de como de ciertas cosas que se van repitiendo pero que no son iguales.
Entonces, claro, hay como ciertas cargas permanentes que tienen que ver, además, a mí lo que me parece más fascinante de la Mariana Enríquez es precisamente que cómo de alguna forma va construyendo este terror con elementos cotidianos. O sea, no sé, pues, esto de la experiencia familiar, los traumas, esta cuestión que nunca estas cargas, digamos, familiares que se van arrastrando en el caso de este primer cuento. Cómo a partir de eso tú construyes una historia de terror, una historia de horror, y precisamente con elementos que perfectamente tú puedes encontrar en la cotidianidad. No sé, un viejito, digamos, arrastrando un carro de supermercado, ¿sí? En situación de calle lo hemos visto todo, ciertas avenidas, no sé, un chico, digamos, vagabundeando por las calles, también lo hemos visto todo. Entonces, con esos elementos construir una historia de terror más o menos cotidiano es hasta más potente, digamos, que algo que pueda ser mucho más lejano. Sí, lo que pasa es que, a ver, hay varias lecturas, porque esta cosa como gótica, pero al mismo tiempo más cotidiana, más latinoamericana, es un ejercicio súper interesante. A mí me resonó por varios lados, pero obviamente voy a partir por una de mis obsesiones, digamos, porque creo que hay un paralelo muy interesante entre lo que hace Ernesto Sábato con la historia de Argentina, ¿ya? Y con el terror también, porque uno puede leer en clave de terror a Sábato sin duda. En la historia de Argentina recordemos que él trabaja mucho el tema de la guerra del siglo XIX, de la guerra civil. Y trabaja mucho con respecto a la violencia y los cruces entre familias, digamos, parte del informe sobre ciegos con un texto que habla de los dioses del incesto, ¿no? Entonces, esa historia de esa nobleza caída, Mariana Enríquez aparece como una discusión sobre el presente neoliberal. Es una mirada muy específica sobre la precariedad, las juventudes caídas, el endeudamiento, todo esto en un código gótico, espectral, psicoanalítico, liminal, en fin, que tiene muchos bordes más sofisticados, pero que al fondo está esta historia simple del horror de la cotidianeidad. Entonces, y de las formas de la cotidianeidad asociada al fracaso, asociada a la juventud, esos lugares donde nuestras sociedades están fracasando notoriamente, digamos. Entonces ella plantea esto en un código, por decirlo así, casi draculesco, ¿ya? Pero en el fondo está también esta raigambre, este peso del presente América Latina, de Argentina y de todos nosotros. Mira, a mí lo que me pasa con Mariana Enríquez es que uno cae en su trampa, y tiene una trampa demasiado astuta, que no me pasa y que no le pasa a muchos, cuando por ejemplo se lee, no sé, a Edgar Allan Poe, a Lovecraft, Horacio Quiroga y cualquier otro que esté escribiendo, que uno sabe, que uno intuye, que por último las primeras palabras, las primeras líneas te hacen sospechar, te ponen atento. Es como el típico símbolo de cuando uno está entrando a un espacio y hay demasiado silencio. No sé. Con Mariana Enríquez me pasa en que uno entra a leer sus cuentos demasiado cómodo. Y todo es demasiado cómodo, demasiado tranquilo, demasiado cotidiano, como decían. Y de pronto te empezaron a aparecer estas cosas que siguen siendo demasiado cómodas, pero de pronto te sobrepasaron, te llenaron la habitación de el exceso de comodidad y te ponen los huesos de una niña muerta al frente. O un grupo de adolescentes sonriendo porque le echaron
menstruación en la taza de un cabro que querían conquistar. O cosas por el estilo, cosas que te golpean y te golpean de frente. Y uno no, en un principio no las ve venir, pero siempre estaban ahí, dentro de la habitación. Y es súper es súper potente y es muy brillante hacerlo de esa manera, porque son cuestiones, como decían, muy comunes, que uno las encuentra en la calle, en sus casas, son las relaciones, son cosas que uno mismo ha sentido muchas veces por otro, pero de pronto están exacerbadas, de pronto están mostradas, de pronto los contrastes entre los claros y oscuros están tan marcados que eso ya te llevó a un espacio donde uno no sabe cómo empezó a habitar. Y eso creo que es una de las grandes maravillas de varias de las obras que he leído de Mariana Enríquez, y en particular de estos cuentos, que son precisos, no tienen ni una coma además, están bastante bien construidos. Fíjate que ella reconoció su gusto por las lecturas de las novelas de Stephen King, que trabaja un poco este mismo registro del terror que surge desde la cotidianidad. Pero yo encuentro, hay un libro muy lindo que ella escribió, que es El retrato de la Silvina Ocampo, que se llama La hermana menor, y ahí uno puede referir de que este comentario que hacía el Alberto, yo siento que ella es una escritora profundamente latinoamericana. O sea, está absolutamente referida también a la fantasía, al cuento fantástico, que tanto trabajó Silvina Ocampo, Bioy Casares, Borges, la antología tan hermosa que tienen los tres, que recoge solo un cuento nomás de la Silvina Ocampo, sí, la antología, pero bueno. Y yo siento que sí, que ella, porque incluso en su lenguaje, a mí me pasó, yo le compré este libro a mi hijo adolescente para que lo leyera durante las vacaciones de esta semanita del 18. La cosa sana. ¿Ah? No, sí, la cosa sana. Pero él me preguntaba, me decía, ¿hay niños violados en esos cuentos? Pero sin embargo, cuando leímos el cuento que es magnífico, con el que cierra, el de la tabla Ouija, él estaba súper asustado. Entonces yo encuentro que ahí igual hay un tema con el lenguaje que ella maneja, que llevado a los tiempos actuales es una cosa digna de estudio. Ya, ¿quién va a ir con el primer tema? Que el profesor Crono está... Yo quiero porque un libro como este y la historia posterior de la Argentina nos obliga a convocar a Gustavo Cerati. Oh. Por los huesitos que encontraron en su casa. Por todas esas cosas, por toda la rumorología, pero además porque sus canciones tienen referencia a estas cosas. Pero además quiero vincularla con la tesis de Mariana Enríquez sobre el malestar, por decirlo así. Entonces voy a la ciudad de la furia, todo estéreo, Gustavo Cerati.
Radio Sol está presentando La República de las Letras. Mamá lo vio primero. Venía de la esquina de Tuyutí, por el medio de la calle con un carro de supermercado muy cargado, y todavía más borracho que Juancho, pero se las arreglaba para empujar la basura acumulada, botellas, cartones, guías telefónicas. Se detuvo frente al auto de Horacio, tambaleándose. Hacía calor esa tarde, pero el hombre llevaba un pullover viejo verdoso. Debía tener unos 60 años. Dejó el carrito junto al cordón, se acercó al coche y justo al lado que le quedaba mejor a mi mamá para verlo, se bajó los pantalones. Ella nos llamó a los gritos, nos acercamos y espiamos por las rendijas de las persianas los tres, mi hermano, mamá y yo. El hombre, que no llevaba calzoncillos bajo un mugriento pantalón de vestir, cagó en la vereda. Mierda floja, casi diarreica, y mucha cantidad. El olor nos llegó, apestaba tanto a mierda como a alcohol. Pobre hombre, dijo mi mamá, qué miseria, a lo que puede llegar uno, dijo mi papá. Horacio estaba estupefacto, pero se veía que empezaba a calentarse, porque se le enrojeció el cuello. Pero antes de que pudiera reaccionar, Juancho cruzó la calle corriendo y empujó al hombre, y todavía no había tenido tiempo de levantarse ni de subirse los pantalones. El viejo cayó sobre su propia mierda, pero le embadurnó el pullover y la mano derecha. Él solo murmuró un ay. Negro de mierda, le gritó Juancho. Villero y la concha de tu madre. No vas a venir a cargarnos en el barrio, negro zarpado. Lo pateó en el suelo. Él también se manchó de mierda los pies. Llevaba ojotas. Te levantás, concha de su madre, y levantas y le baldeas la vereda al Horacio. Acá no se jode. Volvé a la villa, hijo de las remil putas. Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enríquez, leemos esta noche en La República de las Letras. Y elegí este texto porque este cuentito se llama, se llama El Carrito, y es el tercer cuento de estos 12 cuentos de los peligros de fumar en la cama, que uno de los cuentos también se llama así, que además es el cuento más cortito a mi juicio. Y aquí hablamos, claro, de una villa, digamos, argentina, un hombre en situación de calle que va arrastrando un carrito, ¿cierto? Se pone, digamos, a hacer caca ahí entre medio, lo que yo les leía, ¿cierto? Y claro, a partir de eso, los vecinos lo golpean, lo expulsan, lo obligan a dejar ese carro ahí, que era como donde tenía ciertas cosas, y a partir de eso se comienzan a desatar, digamos, toda clase de males, y esos males, digamos, recaen en todos los integrantes, digamos, todos los que de una u otra forma participaron, digamos, en esta humillación pública. Y claro, uno inmediatamente piensa precisamente en que esto de la civilización como tal, esto de ser civilizado, rápidamente puede quebrarse a partir, digamos, de ciertas miserias, porque todos empiezan a quedar sin trabajo, empiezan a quedar sin plata, se comienzan a quedar sin luz, sin internet. Entonces comienza, digamos, toda una cuestión un descenso a la barbarie muy significativo. Y claro, uno hace la lectura respecto de la vulnerabilidad económica y social a la que están sometidos, digamos, cualquier ciudadano común y corriente. Y en ese sentido estamos mucho más cerca de la intemperie y de la vulnerabilidad de lo que en realidad creemos, digamos. Y en el fondo este hombre del carrito puede ser una advertencia de esto que despreciamos, también puede transformarse posteriormente en nuestro futuro. Pero además es fantástico porque la Mariana Enríquez le pone, ¿cachai? Entonces ponte tú. Yo quiero hacer mención que este fue el primer cuento que conocimos de la Mariana Enríquez. Yo creo que para ti, profesor, también fue el primer cuento que leíste, que fue esta vez que llegó esta chica argentina al Club de Lectura Rebelde, nos recomendó y venía Los Chicos Sucios, creo. Eran como El Chico Sucio. El Chico Sucio, que viene en otro libro que se llama Las Cosas que Perdimos en el Fuego. Que es posterior, que es el tercer libro, que es posterior Correcto. A pero ella le pone, ponte tú, porque por ejemplo, ella hace un giro, para mi gusto, que es sofisticado para poner estos grandes temas sociales, y en este sentido a mí no se me había ocurrido pensar a la Mariana Enríquez desde Sábato, que efectivamente que el Alberto lo hace, que es como toman estos grandes temas universales, ¿cierto? Y cruzan lo particular. También pasa con el último cuento, con el de
cuando hablábamos con los muertos, que un grupo de chiquillas, de un colegio medio, también meto un poco en la cosa villera, uno puede ver ahí una lectura media así como entre las clases sociales, no quieren ir para la villa, no sé qué. Hablan con una ouija y hay una de las cabras cuenta, en realidad ya me gustaría, que era como un murmullo, me gustaría hablar con mi papá y mi mamá, porque un día vinieron y se los llevaron, se mete en el tema de los detenidos desaparecidos, no queda engolosinada en el tema de memoria, no se engolosina en ese tema, que es lo mismo que pasa con el carrito, tampoco, sino que le da un giro, una vuelta de tuerca, y te sale con otra cosa, y le mete el doppelganger, o yo como se lo leía a mi hijo adolescente, ese último cuento me decía, oye, pero es la idea del doppelganger, que viene el cabro, no sé qué. Entonces yo creo que eso para mí, desde mi modesta opinión, le aporta sofisticación al ejercicio escritural de la Mariana Enrique. Sí, lo que pasa es que ahí tiene que ver con las tradiciones que ella ocupa. Claramente hay un Edgar Allan Poe de por medio, está un Stephen King también, está esta conversión de la literatura gótica, pero que en vez de desplegarse en la solemnidad del pasado, de los grandes castillos, de las grandes construcciones, de las grandes mitologías, ocurre en la cotidianeidad, ocurre en la pobreza, ocurre lejos de en la experiencia ominosa y oscura, pero con elementos trascendentes para el horror, la trascendencia, no de la capacidad de llegar a la pureza, sino que justamente lo contrario. Por eso también hay cosas de Horacio Quiroga en ese sentido. Y hay una cosa que es muy, muy nuestra, muy chilena, que existe en todas partes, pero que de alguna manera nosotros le tenemos un nombre que es fantástico, que es el inmunchismo, ¿no? El inmunche, por decirlo así, es un monstruo, pero es un monstruo que es un monstruo porque es un monstruo hecho por la sociedad. No es un niño que nace monstruo, es un monstruo creado por la violencia colectiva. Entonces ese concepto que nosotros tenemos en nuestras tradiciones míticas es muy potente, porque toda esta historia nos está diciendo, y tiene mucho que ver con los niños, ¿ya? Con la construcción de esta infancias derruidas, malogradas, que proyectan el horror y el espanto hacia el futuro. Y esa figura del buche, del bebé reconstruido para la brujería, para el mal, torturado, es el máximo horror que se puede imaginar. No, y además que pasa que Mariana Enrique juega con una cuestión que es muy propia a propósito de lo que decía el Alberto de esta cuestión chilena, de nosotros cabros chicos contándonos historias, ¿cachai? Y esas historias que oye, no, si en la casa tanto, tú sabés que se asoma una persona y aparece una niña muerta y parece aquí y la señora de allá es bruja y que quema porque quema ajo y le gustan los gatos y todo eso te lleva más allá de la simple sugestión, y ella lo transforma en carne propia, y te va metiendo ese bichito que como decía antes, es incómodo. Y eso, sumado con cuestiones que son también muy íntimas, muy personales, te juega en contra. Muchos de los cuentos, no sé, por ejemplo, Rambla Triste, se me ocurre ahora en este rato, funcionan de una u otra manera como un espejo. O sea, hasta qué punto la culpa te llega a carcomer, a correr, para tú empezar a armarte todo una
una situación, una tergiversación de cosas, de colores, de personas, de fantasmas, de interactuar con la realidad desde esa perspectiva, ¿cachai? Es bien interesante eso, porque finalmente su propuesta no es simplemente el que te va a parecer un monstruo, sino que nosotros somos los monstruos de esas mismas historias. Y nosotros somos los mismos que nos sujetamos. Y es muy claro. Muy nietzscheana en el tema del monstruo. Y eso es muy interesante, muy bueno. Ya, voy a aprovechar además nos pone en esta posición, cuando tú me paso con un cuento de Los chicos vuelven, con esta mujer que trabaja con los registros, con los archivos de los chicos chicos, niños, niñas y jóvenes, niños y adolescentes que han desaparecido por distintas circunstancias, y ella se obsesiona con una de las chicas muertas. Después tiene un giro casi novelesco, que es muy bueno, pero ponte tú, a mí me pasaba que yo decía, oye, yo tengo súper alta tendencia para obsesionarme con muertos. He encontrado tumbas en el cementerio, que después he leído a Leonardo sabe la historia, hace 20 años que he leído como reconstitución de la historia. Entonces, eso que puede parecer como un fetiche, como el raro, ¿te fijas? Son esas cosas que uno echa bajo la alfombra, ¿cachai? Como esas obsesiones de uno que pueden aparecer medias extrañas, ella las pone, transita los mitos, hace transitar el mito del angelito, que es una cuestión que encontramos en toda la cultura latinoamericana, pero ella además le pone que el mono podrido persigue a la niña para siempre. Casi la convierte en su madre, vinculo también con la maternidad. Oye, voy a aprovechar de ir con mi tema, a propósito que estábamos hablando de fantasmas, cosas muertas y cosas por el estilo. También hay que citar a uno de los grandes de Argentina para ello, Spinetta. Y bueno, en su etapa con el grupo Almendra, escuchemos a Laura Va. Laura va, lentamente guarda en su valija gris el final de toda una vida de penas. Laura va, unos pasos la alejan del pueblo aquel donde ayer jugaba al salir de la escuela. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas, y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. Laura ve, los años le han dado la resignación y el dolor se fue con sus pocas tibiezas. Laura ve, aunque es grande su vida, comienza aquí y a la vez termina la sed de su espera. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas, y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. La valija pesa y él le ayuda a entrar en el tren, la cubre de besos y el sol también. Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. Sofía se sentó en el sillón rojo que de noche se abría para transformarse en cama y le contó a su amiga sobre la chica y la diarrea. Julieta revolvió la ensalada y dijo que era normal en Barcelona.
No hay ciudad de España con más locos. En Madrid no hay tantos. En Zaragoza menos. Mi hermano dice que en Sevilla tampoco. Es acá, lleno de locos sueltos. Yo no sé. Sirvió la ensalada en 2 platos. Se sentó a la mesa y explicó que, además, los locos salían por temporadas. La señora de las 1000 hebillas, por ejemplo, una mujer que llevaba tantos adornos en la cabeza que casi no se le veía el pelo, solo parecía en verano. El loco de las rastas, un cincuentón que golpeaba las cortinas de hierro de los negocios cerrados con un palo, solamente aparecía por las fiestas cerca de Navidad. Un ruido terrible, contaba Julieta. Los golpes parecían disparos y a veces los turistas salían corriendo. Ella estaba acostumbrada, pero la primera vez que lo vio pensó que venía a atacarla, porque además de golpear con su palo, gritaba. Y ya vas a conocer, le dijo, al viejo de acá a la vuelta. Sale por turnos, a la mañana, a la tarde y a la mañana, y camina unos 150 metros ida y vuelta, a veces gritando, a veces rezongando en voz baja, siempre moviendo las manos como si se tratara de convencer a alguien invisible de algo muy importante. La teoría de Julieta era que la familia lo sacaba para que paseara todos los días. Harta de soportar sus quejas en el departamento que, si quedaba en la misma cuadra, debía ser muy pequeño. Lo raro era que Julieta nunca lo había visto salir de ninguna puerta. Tenía que prestarle más atención, a lo mejor esperar desde la vereda de enfrente para ubicar la casa, sobre todo para sacarse de encima una sensación rara que le provocaba el viejo loco. Y no solo ese viejo loco en particular, sino todos los locos de Barcelona que se concentraban en el Raval. Es como si... Es un delirio que es lo que te voy a decir, pero bueno. A veces pienso que los locos no son personas, no son reales. Serían como encarnaciones de la locura de la ciudad, válvulas de escape. Si no estuvieran, nos matamos entre nosotros o nos morimos de estrés, o qué sé yo. Nos cargamos a esos guardias urbanos hijos de puta que no te dejan sentarte en la escalera del museo, en la plaza del Angels. ¿Te diste cuenta? Hacen racia los conchudos. Acá le dicen incivismo, a tomar una cerveza sentado en la vereda. Mariana Enríquez, los peligros de fumar en la cama y cómo una ciudad se transforma en el telón de fondo en una gran pintura marcada por la locura, la culpa, los olores. Creo que fue el cuento, yo recién lo sacaba a colación a propósito de lo que decía de la canción Rambla Triste, de cómo, más allá de la historia en sí misma, este es un texto que me provocó muchas sensaciones, una cuestión muy de piel. Todo estaba cargado de emociones, los olores, las formas, los sonidos, todo era muy perceptible. Y creo que eso también es una de las cuestiones interesantes que hace, y muy, muy bacanes que hace la Mariana Enríquez, que no solamente es la historia en la que te llena de cosas, sino que te llena, como que te sobrecarga de sensaciones en distintos momentos. No sé, el cuento de la chica que no salía de su casa, que la habían, el aljibe creo que se llamaba, que estaba muy cargada de miedo, por ejemplo, me generó la misma situación. O sea, la sensación de miedo que ella transmitía era tan real, eso de no querer salir, de no poder incluso interactuar con las personas más cercanas, era tan potente que me generaba esa sensación claustrofóbica, y eso no es fácil conseguirlo en la literatura, el escrito así propiamente tal. Hay que tener una agudeza bien particular. Sí, pero además logra meterle también elementos de humor. Por ejemplo, en el primer cuento, que es del desentierro de la Angelita, esta imagen de ir cargando el fantasma como si fuera una guagua, que como que se le echa la espalda y va en la micro con la guagua. Es una cuestión, o de repente, no sé, no sé, como guagua deforme, no sé por decirlo de alguna forma, este fantasma que además de repente se le cae la cara, de repente hurguetea cosas y quedan pedazos del cuerpo entre las cosas de ella. O en La Virgen de la Tosquera, por ejemplo, que estas niñas que permanentemente están discriminando a esta asilo. Hay una cuestión también de clase ahí de por medio. Y la llaman la negra del culo chato, digamos, como que te saca de esta cuestión tan rígida del género y logra, digamos, como generar estos matices. Pero también, digamos, muchas veces intensifica también esta sensación como de incomodidad, porque en el fondo hay escenas que son brutales, pero logra de alguna forma como de generar como romper, digamos, el cliché de lo solemne y ir a lo macabro, que también puede ser grotesco, pero también puede ser súper risible, o sea, también puede, digamos, descolocarte y generarte, digamos, una sensación de incomodidad y también de cierta risa.
y que una vez más vuelve a ser profundamente cotidiano. Fíjate que de los 12 cuentos, todos los cuentos ella los hace protagonizar por mujeres, pero no en esta elección de que todos los cuentos sean protagonizados por mujeres, uno no podría ver algún sesgo o rasgo, ponte tú, de feminismo o de hacer aparecer como el femenino como figura central, porque en realidad lo que hace es generar un arco de lo femenino. Por ejemplo, en el Virgen de la Tanquera, de la Tosquera, en la Virgen de la Tosquera, efectivamente ahí los modelos, ahí veis todo el tema de la competitividad que surge de aquello que son estos elementos fundamentales que cuando el hecho de que uno sea elegida por un hombre, pero no solamente desde el materialismo puro que eso conlleva, sino que también como deseamos ser el deseo del otro, ¿cierto? Como decía, no sé si Freud o Lacan, o sea, este deseo de ser el deseo del otro. Y cómo en eso te puede llevar a la destrucción. Estas chicas que son, ¿cierto?, destructoras. En el último cuento, que fue uno de los que más me gustó en de la tabla Ouija, también veis el tema de estas chicas que discriminan, y finalmente hay un final abierto que me parece súper interesante, pero también que pareciera ser que este muerto desaparecido, detenido forzosamente, no quiero hablar porque al parecer el hermano de la chica está metido en las desapariciones. ¿Te fijas entonces? O esta chica Julieta que es de esta familia de este catolicismo extremo, mete el tema de la religiosidad. Y eso también a mí me parece súper valioso. No estoy hablando con una trosca, y eso también es súper, se agradece mucho. Bueno, es que el artista argentino es muy dado a reconocer lo que hay antes como parte de su construcción. O sea, el argentino reconoce mucho el artista, digamos, lo que se hicieron sus antecesores. Entonces tú ves aquí, por ejemplo, lo mencioné a Sábato, pero también hay mucha cosa de Julio Cortázar, como estilo Casa Tomada, Bestiario. Hay cosas tipo Bioy Casares, como La Invención de Morel, La Cosa Espectral, Lo Irreal. Evidentemente hay muchas cosas de Roberto Ag, por la violencia, la marginalidad, la probabilidad, digamos, del triunfo de lo sórdido, ¿no? Y la tradición del mal metafísico, que es la de Sábato, digamos. Entonces, si uno mira en general, y además que hay esto que se conoce como el nuevo realismo argentino, digamos, algunos un realismo oscuro, donde está Selva Almada, donde está Samantha Schweblin, qué sé yo, que son parte de este movimiento, y que de alguna manera viene a replicar también cosas de César Aira. Entonces, esto es una cosa bien estructurada, ¿no es un escritor que llega un poco como le pasaba en ese sentido a José Donoso. José Donoso prácticamente era como toda la categoría de esto ominoso en el caso chileno, no había mucho más. Aquí hay un ecosistema donde funciona Mariana Enríquez como, yo diría, la más destacada, digamos, la más famosa dentro de todo este espectro. Puta, qué deprimente esto que acaba de decir el Alberto, porque sabéis que es súper, efectivamente, no, sí, es para matarse. La gente, yo, mira, lo veo desde el punto de vista de nada más que como una lectora literaria, efectivamente es así, pues uno lee a la Mariana Enríquez y tú ves, inmediatamente lo puedes ubicar en un ecosistema, en un lugar donde ella, como decía Borges, el lenguaje es un sistema de cita, donde ella pareciera ser, para el lector más lego, muy original, pero en realidad no lo es. Ella es claramente heredera de una tradición en la literatura argentina y ella se gala de aquello. Cuando yo me he escuchado harta entrevistas, ella es entretenidísima de escuchar en todas estas cuestiones podcasts que tienen los argentinos que entrevistan como 5 horas a la gente, y ella se gala de esto, de esta tradición sobre la que ella carga. Debe ser un tema también de identidad, que yo creo que eso no se ve tan claro en los novelistas actuales, en los escritores actuales chilenos. Hay como una resistencia, por lo menos yo no lo veo tan claro. Oye, ¿vamos al tema?
Ya, yo voy con tema. Bueno, una de las grandes obsesiones también de la autora tiene que ver con los fans, con las musas que inspiran a las bandas de rock. Nosotros en algún momento hicimos un libro que se llamaba Este es el mar, que la Mar se lo odió. La peor novela que he leído en mi vida. Qué mala novela, qué mala. Bueno, y en torno a eso ella también sacó un libro hace poco, el 2023, que se llama Porque demasiado no es suficiente, que tiene que ver, digamos, con su rol como gran groupie, como gran fans, digamos, del grupo Sweat. Y en torno a eso vamos con uno de sus temas favoritos, que se llama The Chemistry Between Us, de Sweat. Easily led, by all the kids.
En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. A lo mejor porque el lugar era tan diferente, porque esa noche nos sentíamos distintas en la casa de la Pinocha, con los padres que escuchaban a los Redondos y tomaban cerveza, mientras el perro le ladraba a las sombras. A lo mejor por eso Julita blanqueó y se animó a decirnos con qué muertos quería hablar ella. Julita quería hablar con su papá y su mamá. Estuvo buenísimo que Julita finalmente abriera la boca sobre sus viejos, porque nosotras no nos animábamos a preguntarle. En la escuela se hablaba mucho del tema, pero nadie se lo había dicho nunca en la cara, y nosotros saltábamos para defenderla si alguna vez alguien decía una pelotudez. La cuestión era que todos sabían que los viejos de Julita no se habían muerto en un accidente. Los viejos de Julita habían desaparecido, estaban desaparecidos, eran desaparecidos. Los peligros de fumar en la cama. El fragmento que acabo de citar es del último cuento que se llama Cuando hablábamos con los muertos, que efectivamente, bueno, ya lo he mencionado en otras partes del programa, así que no lo voy a volver a reiterar, pero que efectivamente toca el tema. Se trata de un grupo de chicas de un colegio que están obsesionadas con la tabla Ouija, con llamar a los muertos, y en ese momento una de las chicas, dadas ciertas circunstancias, cuenta que ella lo que quiere saber es hablar con sus papás para saber qué pasó con ellos, pero efectivamente tiene un vuelco donde mete otras circunstancias que lo convierte en un cuento, o sea, lo saca específicamente del lado solo de la memoria y lo pone en el ámbito literario de mayor sofisticación. Compañeros, sé que nos queda un minutito para cada uno, los invito a compartir sus impresiones. Otro de mis cuentos favoritos fue El aljibe, que tiene que ver, digamos, con esta niña que la llevan, digamos, como a una santera, va acompañada de su hermana, de su mamá y de su abuela, y claro, en ese proceso ya ve digamos, como una especie como de estanque, pero también, digamos, hay una especie como de rito, y finalmente que le transfieren, por decirlo de alguna forma, todos los temores, todos los miedos que acarreaban, digamos, estas tres mujeres, y era una carga también familiar anterior, digamos, y queda, digamos, arrastrada por estos elementos de manera permanente. Ahora, es interesante esto porque de alguna forma rompe la idea de la familia como un espacio de protección. Y la niña posteriormente, casi al final del cuento, va descubriendo, digamos, que esta madre, esta hermana y su abuela son las que la entregaron a esta santera, digamos, para que la cargara de los males de todas ellas. Maravilloso. Yo creo que la gracia de Mariana Enrique es que en ella pasa algo que es cierto, además, y es que el horror no es una visita extraña, no es una cosa que sea muy particular. El horror siempre nos ha acompañado desde la más tierna infancia, en la cama donde dormimos, mirando el patio de otra persona, mirándonos a nosotros mismos en nuestras propias malignidades y nuestras enfermedades del corazón. Kristeva decía que lo abyecto irrumpe cuando recordamos aquello que expulsamos y que nos vuelve: la podredumbre, la marginalidad, la muerte. Hay signos que creemos inocentes, aquí podemos citar a Cortés. Hay signos que consideramos inocentes, como la casa, un río, una calle, un color, pero esas cosas se pueden saturar de sentido y nos muestran a veces la violencia de lo cotidiano. Esto es lo que se une en la literatura de Mariana Enrique, y en Los peligros de fumar en la cama en particular, donde nos vemos con estos espectros que no están tan lejos de nosotros, que viven al lado nuestro, en la ciudad y por supuesto en nosotros mismos. Yo se lo voy a cerrar diciendo que no solo de terror vive Mariana Enríquez, sino que también de poesía y bellas frases. Creo que el inicio del cuento que le da el nombre al libro, Los peligros de fumar en la cama, es perfecto en todas sus líneas. Dice: era una mariposa nocturna, una polilla, nunca había podido distinguirlas, pero era algo seguro. Las mariposas de la noche se hacían polvo entre los dedos, como si no tuvieran órganos ni sangre, casi como la ceniza quieta del cigarrillo en el cenicero cuando se tocaba apenas. Bueno, les agradecemos mucho. Sin más que decir, esta ha sido la República de las Letras. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Fue la República de las Letras.
Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros con un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol.